La isla de los hombres solos. El libro fue escrito por José León Sánchez. José León Sánchez. Él era oriundo de Guanacaste. La historia de él es que cuando él se fue a trabajar y vivía en la capital y lo acusaron de un robo que él no cometió y lo encerraron en San Lucas. Estando en San Lucas, él escuchó las historias de los demás reos y después encontró un papel donde él empezaba a apuntar en los pedazos de papel que él encontrara, él empezaba a apuntar las historias que le contaban los demás y así fue como nació el libro. Lo que es el libro se basa en la historia de Jacinto, que es el protagonista. Jacinto igualmente es acusado de asesinato, de matar a lo que fue la esposa y a la hija. Entonces fue acusado injustamente ya que la esposa y la hija se ahogaron en un río por una crecida después de haber llovido. Él es acusado, entonces lo sentencian a que vaya a San Lucas. Entonces, estando en San Lucas, él cuenta todas las historias y todo el sufrimiento que él pasó, todas las vivencias que ahí se veían, todo lo que él se dio cuenta que pasaba adentro, como por ejemplo, se daban muchas violaciones. Los hombres, él decía que los hombres adquirían el papel de mujeres, se daba lo que era la zoofilia, que es tener relaciones sexuales con animales, y también la necrofilia, que era tener relaciones sexuales con los cadáveres. Igualmente cuenta las torturas que ellos pasaban, digamos, el primer día apenas entrando, ellos fueron azotados con látigos y fueron encerrados en un calabozo, 7 personas en un calabozo muy pequeño, entonces donde decían que el calor era insoportable y ellos tenían que dormir o tratar de dormir sin ropa del calor que estaba haciendo. También contaba que habían reos que tenían que estar sin ropa porque se les despedazaba y solo les daban un uniforme cada 3 o 5 años. Entonces, de tanto estar trabajando, porque ellos estaban divididos en cuadrillas de trabajo, estaban las cuadrillas de los enterradores, los que se encargaban de enterrar a todos los que morían, las cuadrillas que sembraban maíz, los que estaban en el mar sacando piedras, sacando sal. Entonces ellos estaban divididos por estas cuadrillas y de tanto estar trabajando, pues obviamente los uniformes iban a deteriorarse y ellos ya no tenían otro uniforme sino hasta dentro de 3 o 5 años. De igual manera, cuentan torturas que era tirar a las personas al agua, al mar, por los que no sabían nadar. Entonces cuando veían que se estaban ahogando, hasta ese momento era que ya los sacaban, eran formas de tortura que ellos tenían. Cuenta también que solo les daban una papa a la semana o a veces era una sola papa al mes, que la comida se preparaba una sola vez a la semana, entonces claramente, ¿verdad? Ya los últimos días de la semana, la comida que ellos consumían era comida que estaba en mal estado, porque les daban frijoles, que eso tenía que aguantarles toda la semana, entonces ya ellos tenían que comerlos, estaban agrios, entonces ese era otro tipo de tortura. La comida, pasaba mucha hambre porque igual la ración que se les daba de comida era muy poca. También, bueno, más adelante cuenta sobre los diferentes comandantes que estuvieron al mando de San Lucas, de cómo cada uno inventaba torturas nuevas, de los látigos, habían látigos a los que les ponían acero, entonces a veces sangraban. Cuenta la historia de un muchacho que la tortura era tirarlo con las cadenas al mar para que muriera, porque las cadenas, como eran tan pesadas, los iba a arrastrar hasta el fondo del mar. También, bueno, más adelante cuentan que hubo como una pandemia, una cosa así, donde los reos morían de 20, 30 por día y ellos mandaron a pedir ayuda a Punta Arenas, pero Punta Arenas lo que hizo fue devolver a las personas que fueron a solicitar ayuda y decirles que no iban a mandar a nadie por temor a que se contagiaran y pues fueran a morir. Más adelante los visita, bueno, ya llega como una cuadrilla de enfermeras, de doctores, que los tratan y hasta que ellos logren ya tener un día de muertes en cero. Y después de eso reciben la visita de un presidente de Costa Rica
que les promete que va a mejorar las condiciones. Igualmente también cuenta la historia de un comandante que se volvió como loco y él decía que iba a declarar San Lucas una república independiente. Entonces que iban a dar pelea a quien llegara a intentar, pues, ¿verdad?, a poner orden en la isla. Y pues posteriormente ya mejoran lo que son las condiciones en la isla cuando llega a visitarlos el presidente, cuando llegan las enfermeras. Después de eso cuentan que cada mes se recibía la visita del doctor para ver enfermedades, trataban todo, tenían ya como un médico especializado, porque antes no tenían médicos, sino que las mismas personas que trabajaban en la herrería eran los que, por ejemplo, si tenían que cortarle una pierna, ellos eran los que lo hacían, no tenían a nadie especializado y no tenían el equipo que era necesario para realizar estos procedimientos. Esto es básicamente, pues, ¿verdad?, lo que es el resumen del libro. Es mucho sufrimiento lo que él cuenta, mucho abuso del poder, ¿verdad? Como les estaba contando, los comandantes de San Lucas eran pues bárbaros. Entonces ellos siempre se inventaban cosas para torturarlos y nunca podían decir que vivían en felicidad. De hecho, una de las frases que dice en el libro es que él no está narrando eso para que vean la tragedia, pero sí para que tengan la historia, para que la sepan a futuro. Como dice aquí, no es para amargarnos, ¿verdad?, sino para analizar el futuro, pero comparado con la Costa Rica actual, pareciese que no hubiésemos meditado mucho, ¿verdad?, porque el libro es abuso del poder, el poder en manos equivocadas, de personas que por argollas iban a decir la cárcel para guardarse el dinero para ellos y enriquecerse en ellos, y por eso las condiciones en las que ponen a los presos. Entonces, pero también hay una nota de esperanza que al final personas estudiadas que sí deciden servir a los demás, ¿verdad?, y un poco de humanizar al prójimo, y entonces llega la solución para ellos, y así actualmente pues todavía hay esperanza de que algunos sirvamos para el prójimo. En ese momento voy a hacer Jacinto. Vamos a hacer una parte actuada del libro. A veces veo a algunos reos rezando y pienso que se creen mejor que yo. A veces en una noche pienso que es verdad lo que dice la gente, que Dios, cuando se trata del presidio, vuelve sus ojos para otro lado. ¿Y qué tal que un día vuelva sus ojos al presidio y nos encuentre rezando? Y ni tardo ni perezoso borre del libro nuestras cuentas y de un plumazo de la orden de libertad. A veces me da pereza rezar y pasan 3 y más meses y no lo hago. Y a veces sí me anima el secretillo de que Dios sí se acuerda de mí. Tal vez cuando vuelva sus ojos un día al presidio, se encuentre con 3 millones de rezos flotando por ahí. Sí, flotando, porque dicen que del presidio no sale nada, ni siquiera un puñado de oraciones. Señor, Dios bueno de los hombres y mujeres que viven en Costa Rica, te pido que cuando un día vuelvas tus ojos al presidio, te acuerdes de mí. Aquí hay 2 o más reos de 100 que sí saben rezar, pero te pido que solamente te acuerdes de mí. No sé pedir, yo sé que tú lo sabes, y son dichos mal de un hombre tan malo, pero te pido que te acuerdes de mí. No te pido que me libres de las cadenas, ni que me quites el hambre, ni que me des suerte porque nunca la he tenido. No te pido que pongas corazones buenos en los que nos tienen aquí, porque ellos son, esas cosas son del diablo y tú no tratas con eso. Señor, no te pido que me des libertad, solo te pido que no te vayas a confundir. Si lo haces, me vas a dar una gran jodida. No te pido por mis hijos, por mi familia, porque no tengo a nadie que piense en mí. Tampoco te pido que pongas una cucharada de bondad en el que me puso aquí, porque ese es amigo
amigo del diablo y tú no tratas con esas amistades. Pero te pido que no te vayas a confundir porque me darás una gran jodida. A veces tienes tanto que cometes algunos sacrificios. Sí, porque si no fuese así, no estuviera aquí, ni yo, ni tantos otros inocentes, en vez de aquellos pillos allá en Costa Rica engordando como está de gracia. No te pido que me des libertad, te pido tan solo algo sencillo, y no te vayas a confundir. Te pido que nos den una papa más de una vez al mes, Señor, que nos dé paz. Tiempo después, la sociedad de Costa Rica miró nuestra desgracia y quiso hacer algo. Y llegaron personas que sí quisieron convertirnos un poquito de humanidad en la bestia que traíamos. Nos dieron comida, nos cuidaron, nos cocinaban todos los días arroz, frijoles y carne. Y Dios fue bueno, sí que fue bueno. También nos permitieron construir casillas y nos pagaban el trabajo. Y también nos permitían recibir y enviar cartas. Nos permitieron visitas de las mujeres. Y entonces la isla San Lucas dejó de ser la isla de los hombres.